con esto. Bien, esta parte vamos a ver en esta clase alteraciones hematológicas y medio interno. Las alteraciones hematológicas son importantes, ustedes habrán escuchado hablar muchas veces de la anemia en particular. La eritropoyesis es la fabricación de glóbulos rojos, ¿sí? O sea, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, que es todo lo que se fabrica en la médula ósea. Para que haya una eritropoyesis normal necesitamos tres cosas. Una es que la médula esté funcionando bien, que tenga los nutrientes adecuados, que es lo que sirve para fabricar los glóbulos rojos, y la presencia de los factores estimulantes, que son todas las hormonas y todos los elementos que andan dando vueltas que generan que se fabriquen los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Para que la vida eritrocitaria sea normal, o sea, para que un glóbulo rojo viva los 120 días que se supone que tiene que vivir, necesitamos que nuestro glóbulo rojo sea normal, que no haya nada que lo dañe o que lo destruya, y que lo que lo destruye sea lo que lo recicla normalmente, ¿sí? O sea, normalmente los glóbulos rojos se reciclan en el vaso, pero eso es en tiempos normales. Ahora, si se destruye en otro lado, como en los vasos, este glóbulo rojo no tiene su vida normal. ¿Sí? Las manifestaciones generales de la anemia son, en general, cansancio, sueño, astenia, dinamia, taquicardia o palpitaciones, disnea de esfuerzo, somnolencia, sueño, palidez de piel y mucosas. Puede haber soplos cardíacos funcionales y puede haber dolor de cabeza o cefalea. En general, las manifestaciones de la anemia dependen de en cuánto tiempo apareció la anemia. Si la anemia es una anemia que apareció muy bruscamente, va a tener muchos síntomas. Y si la anemia es una anemia que apareció en mayor tiempo, o sea que es una cosa más crónica, va a tener mucho menos síntomas. E incluso puede pasar que haya anemias más graves y que estas anemias no tengan tantas manifestaciones al lado de una anemia que apareció en menos tiempo, aunque sea más leve, ¿sí? Nosotros vamos a ver un poco por arriba las anemias, ¿sí? No vamos a ver tan específicamente cuál es la causa de cada anemia, ni los tratamientos, ni nada, sino que vamos a ir más o menos viendo cómo viene la mano. Este es un cuadrito que así se definen las anemias, ¿sí? O sea, la anemia es la disminución de la hemoglobina, es una hemoglobina menos de 12 para las mujeres, menos de 13 para los varones, ¿sí? Y nosotros las diferenciamos según el tamaño de los glóbulos rojos, que este es el BCM, que es el volumen corpuscular medio. En base a eso, nosotros diferenciamos las anemias en varios grupos. Hay muchos tipos de anemia, la idea no es que sepan diferenciar todos los tipos de anemia, pero sí que sepan un poco que hay varios tipos de anemia, básicamente. La anemia más común es la anemia ferropénica, que acá la tienen. La anemia ferropénica es una anemia por falta de hierro, es la anemia más frecuente. Y en general tiene que haber una pérdida que me justifique la falta de hierro. En general es por sangrados, por algún tipo de sangrado o hemorragia, ¿sí? Puede ser en mujeres en edad fértil por las menstruaciones, o a veces en hombres más adultos, puede ser por pérdidas digestivas. En chicos en etapa de crecimiento es muy frecuente, ¿sí? Pero en general uno siempre tiene que buscar una causa, un sangrado por cualquier causa, ¿sí? Y ese es el tema con la ferropenia. Luego hay otros tipos de anemia que van variando según que le vaya pasando al paciente. Hay anemias que son porque se rompen los glóbulos rojos, hay anemias que son por falta de hierro o vitamina B12 o ácido fólico, hay anemias que están asociadas a las enfermedades inflamatorias. Cuando hay una enfermedad inflamatoria, por ejemplo un cáncer, el paciente puede tener un poquito de anemia y ser una anemia leve, ¿sí? Y después nos vamos a encontrar con anemias, por ejemplo, porque se rompen glóbulos rojos. Una cosa que es importante es lograr diferenciar cuando las anemias, solamente el paciente tiene anemia o cuando el paciente tiene anemia y otra cosa. La anemia y otra cosa puede ser anemia y glóbulos blancos bajos o plaquetas bajas. Eso es importante porque cuando el paciente tiene anemia y otra cosa, hay que estudiarlo un poquito más.
En relación al diagnóstico de enfermería, o sea, lo que tienen ustedes es el tema de la fatiga relacionada con la disminución de la hemoglobina, o sea que lo importante es que sepan bien los valores de hemoglobina y que puedan diferenciar por qué es importante el tema de la anemia. Entonces, hay fatiga asociada a la disminución de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque la hemoglobina tenía que llevar el oxígeno, ¿sí? ¿Se acuerdan que la hemoglobina se había oxigenado en los pulmones y tenía que llevar mi oxígeno a los tejidos? Entonces, como la hemoglobina está baja en la sangre, mi sangre no puede llevar el oxígeno a los tejidos, ¿sí? Que tenía que ir, ¿sí? Entonces, esto puede generar fatiga o cansancio. La nutrición alterada, menor de los requerimientos corporales, relacionada con la ingesta adecuada de los nutrientes esenciales. Esto es importante porque en general, más allá de que las causas más frecuentes... Perdón, te voy a silenciar. Es muy importante el tema de una nutrición adecuada. Muchas veces las anemias pueden ocurrir por la falta de ingesta adecuada. Sin embargo, en general, uno lo que tiene que pensar cuando hay una anemia, que no siempre todo es la alimentación, que por supuesto que es muy importante, sino que muchas veces puede haber pérdidas. Entonces es una nutrición en relación a la cantidad de pérdidas que tiene el paciente. Pero, por ejemplo, en niños, por el rápido crecimiento, ¿sí? O sea, a veces una mala alimentación también puede generar una anemia. La perfusión tisular alterada relacionada con la hemoglobina y el hematocrito inadecuado es un poco lo que acabamos de decir, o sea, la sangre que llega a los tejidos no transporta suficiente oxígeno. ¿Por qué? Porque hay menos hemoglobina, ¿sí? Y la falta de cumplimiento de la terapia prescripta, esto es muy importante, porque muchas veces los pacientes tienen que hacer tratamientos largos con hierro o con alguna vitamina, y la falta de cumplimiento genera que la anemia vuelva a aparecer. Por ejemplo, cuando hay pacientes que tienen problemas de hierro, uno le da hierro, a veces pasa que el paciente toma un mes de hierro y después con ese mes ya se siente un poco mejor y abandona el tratamiento. Y después empiezan a aparecer esos pacientes que dicen que tienen anemias crónicas y en general lo que termina pasando es que no hacen tratamiento de sus anemias. O por ejemplo, hay otra enfermedad que es la anemia megaloblástica, que es una anemia por déficit de B12 o ácido fólico, que uno les manda inyecciones de Anemidox, que es vitamina B12 más ácido fólico, para que se pongan intramuscular. Y este tratamiento lo tienen que hacer para toda la vida, porque en general son problemas de absorción. Si el paciente no absorbe la vitamina B12 y el ácido fólico que consume con la dieta, no lo va, o sea, no es que si uno se lo deja de dar, el paciente no lo absorbe y otra vez no lo tiene. Entonces, uno empieza con el tratamiento, le da tratamiento, el paciente mejora, pasan 6 meses por ahí, no hace tratamiento y otra vez la misma patología. Así que esto siempre uno tiene que preguntar, si alguna vez ya le dieron tratamiento, puede pasar que el paciente no lo haya hecho. Las intervenciones de enfermería tienen relación con el manejo de la fatiga, el mantenimiento de una nutrición adecuada, que es muy importante, el mantenimiento de la perfusión adecuada. Puede haber requerimiento de transfusiones o de líquidos endovenosos, de oxígeno complementario, y hay que vigilar el oxímetro de pulso y los signos vitales. Esto es muy importante en anemias muy severas o en anemias muy agudas. A veces no depende tanto del valor de hemoglobina, sino del tiempo de instauración. Puede pasar que tengamos un paciente que tiene un dolor de pecho o que necesita oxígeno y tiene 10 de hemoglobina, y hay uno que tiene 7 de hemoglobina o 5 de hemoglobina y viene caminando como si no le hubiese pasado nada. Y eso depende del tiempo de instauración. Pero es muy importante porque nos puede pasar que cuando las anemias son agudas o cuando el paciente no tolera, a veces porque tiene una patología cardiovascular o tiene otra cosa, que haya que asegurar la perfusión del paciente. Por supuesto, el tema de la promoción del cumplimiento con la terapéutica, esto es muy importante. Aparte, a veces el hierro, por ejemplo, da un poco de intolerancia, y por ejemplo es importante, por ejemplo, también en embarazadas, muchas veces las embarazadas, porque
como están embarazadas, el embarazo ya tiene un requerimiento más alto de hierro, entonces muchas veces aparecen anemias en el embarazo, y uno les manda hierro y la embarazada o cualquier persona a veces tiene un poco de intolerancia y no lo toma, o ya lo tomó un mes y ya está, y hay muchos problemas con el tema del cumplimiento de la terapéutica, especialmente con estos casos. Y es muy importante también la vigilancia y el manejo de posibles complicaciones como insuficiencia cardíaca. A veces puede haber insuficiencia cardíaca producida por la misma anemia, o a veces puede haber problemas de insuficiencia cardíaca asociadas a la terapéutica. Puede pasar, por ejemplo, es bastante común en ancianos, que se los transfunde medio rápido, y al transfundirlos medio rápido el paciente hace un cuadro de insuficiencia cardíaca o un edema agudo de pulmón. La neutropenia. La neutropenia es muy importante. La neutropenia es la disminución de la cantidad de neutrófilos que tenemos en la sangre. Los neutrófilos se sacan de la fórmula. Yo les mandé el archivo, calculo que ya lo habrán visto, o espero que lo hayan visto. Nosotros tenemos nuestra fórmula de glóbulos blancos, o sea, nuestros glóbulos blancos totales, tenemos un porcentaje de neutrófilos. Si nosotros sacamos cuántos glóbulos blancos es ese porcentaje, ¿sí? Vamos a saber cuántos neutrófilos tiene. El paciente, si tiene menos de 1500 neutrófilos, es una neutropenia leve, menos de 1000 es moderada, menos de 500 es severa. En base a eso, nosotros separamos a nuestros pacientes. Las neutropenias pueden ser neutropenias asociadas, por ejemplo, a un tratamiento, a una quimioterapia, o hay patologías que dan problemas de neutropenia. Es muy importante el tema de la neutropenia en relación a las intervenciones de enfermería. Esto es súper importante. Nosotros vamos a tener pacientes que nos vamos a encontrar en cualquier internación con neutropenias febriles, que son cuadros de neutropenia con fiebre, o neutropenias simples, donde vamos a tener a nuestro paciente aislado con su neutropenia. Entonces, es muy importante en estos pacientes las intervenciones que hay que hacer, y los cuidados de enfermería son fundamentales. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen más riesgo de tener infecciones bacterianas o de cualquier tipo. En neutropenias muy graves también tienen más riesgo de tener infecciones por hongos, ¿sí? O neutropenias prolongadas. Entonces es muy importante todos los cuidados que hay que tomar. La higiene de manos es fundamental, por supuesto no permitir que nadie enfermo esté en contacto con el paciente, aunque el paciente, el familiar esté resfriado, tenga una pavada, nuestro familiar que está inmunocompetente puede no pasarle nada y contagia al paciente que está inmunocomprometido y es un desastre. Siempre hay que atender primero a este paciente, siempre que sea posible, se lo tiene en una habitación con aislamiento. No puede haber flores ni plantas, esto es porque muchas veces en las flores y en las plantas hay hongos, hongos, por ejemplo, del aspergillus, o hay otros hongos que, o sea, uno le trae una florcita linda como un buen gesto, y en realidad está metiendo en una habitación de un paciente neutropénico hongos que andan en las flores y en las plantas normalmente, ¿sí? Que no son patológicos para la gente que tiene su sistema de defensas bien, pero para el paciente que está neutropénico puede ser muy grave. Hay que cambiar el agua en los recipientes por turnos, por ejemplo los humidificadores de oxígeno, si el paciente está con oxígeno, todos los recipientes que haya. Bueno, y asegurar, por supuesto, una limpieza acorde. La dieta es una dieta para neutropénicos, es una dieta baja en microbios, donde se evitan las verduras y las frutas crudas, y después hay que, garantizar, por supuesto, que todo esté en buen estado, los lácteos especialmente. Con respecto al paciente, hay que evitar supositorios, hay que evitar enemas, ¿sí? Porque son procedimientos que pueden generar movilización de bacterias. Si se puede, hay que usar filtros CEPA, que son filtros de aire particulado de alta eficiencia. En nuestro hospital no tenemos filtros CEPA, pero hay otros lugares, especialmente en lugares donde se hacen trasplantes, por ejemplo, o centros donde se tratan otras patologías, donde el paciente está muy neutropénico mucho tiempo, donde sí tienen. Y tratar de evitar la resequedad de la piel, porque se puede abrir la piel y eso puede ser una puerta de infecciones.
Con respecto a la higiene, es muy importante la higiene del paciente. Meticulosa, diaria, que incluye el área perineal luego de cada evacuación. E higiene oral después de cada comida y cada 4 horas. Y con respecto a las terapias endovenosas, hay que evitar los catéteres de plástico si se pueden, las neutropenias severas, si se pueden vías centrales mejor, depende del paciente y del tiempo que se espera de la neutropenia. Hay que revisar los sitios endovenosos en cada turno. Hay que pensar que a veces el paciente que está neutropénico puede no tener fiebre y tener una infección. Entonces siempre hay que mirar muy bien las vías y controlar muy bien todos los sitios de vías. Vigilar las molestias. Puede no haber eritema también, y siempre es muy importante higienizar el área, y cuando uno va a hacer una venopunción hay que limpiar muy bien la piel y tener mucho cuidado porque ese es uno de los puntos en los cuales, bueno, esto por supuesto que lo vieron mucho en prácticas, pero es uno de los lugares donde uno puede generar una puerta de entrada para una infección. Y en estos pacientes una infección puede ser muy, muy grave, porque a veces uno dice, bueno, no, porque esa infección que se genera por la venopunción puede no ser una cosa local, sino que uno con la venopunción, o sea, introduce una bacteria de la piel en el organismo y eso puede ser un desastre en un paciente neutropénico y terminar con una endocarditis y una infección generalizada por todo el cuerpo. Y, por supuesto, administrar los agentes antimicrobianos a tiempo. En un paciente que tiene neutropenia febril, uno tiene que darle los antibióticos que corresponden antes de las 6 horas de iniciada la fiebre, porque eso le cambia la mortalidad al paciente. Si nosotros no le damos los antibióticos dentro de las 6 horas, el paciente se muere más. Entonces es muy importante hacer esto. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Tienen dudas? ¿Quieren decir algo? Nada, nadie me habla. Profe, creo que a veces cuando de los recién nacidos, bueno, en los hospitales, a veces no te dejan llevar flores, viste que antes se usaba llevar flores cuando la mamá, cuando Claro, daba luz, tal cual. ahora en algunas no te dejan llevar flores, debe ser bueno por esto que Es por estabas este diciendo motivo. de... Claro, es por esto. Y a veces uno va con sus las flores ahí muy contento y nada, chau. Porque tienen hongos, y estos hongos, que es el Aspergillus el hongo que más llevan. Para un paciente inmunocompetente no le pasa nada. Uno anda por la calle, por la vida, con todos los árboles que tienen hongos y no le pasa nada. Pero para un paciente inmunocompetente puede generar una infección grave. Entonces, para un paciente inmunocomprometido, especialmente dependiendo de la severidad de la neutropenia, pero puede ser un cuadro muy grave, entonces es muy importante eso. O sea, y los cuidados del paciente con neutropenia es importantísimo, ¿sí? Eso hay que recontra saberlo y es una pregunta de recontra final, ¿sí? Cuidados del paciente con neutropenia. Así que eso ténganlo en cuenta porque es súper importante. Así que, e incluso puede ser pregunta de examen muchas veces. Eso es una de las cosas nada, que hay que saberla sí o sí, porque eso puede modificar la vida de un paciente. Profe, le quería hacer 2 consultas en realidad. Sí, decime. Herrera Magali le habla. Dale. La primera es, ¿estos diagnósticos se dan a través de qué tipo de estudios? Análisis de sangre. Análisis de sangre. Esto, de todas formas, tenés el apunte. O sea, vos la neutropenia y la anemia vas a hacer el diagnóstico por el análisis de sangre que vos haces el hemograma. Entonces, en el hemograma vas a tener el recuento de glóbulos blancos, que son los leucocitos totales, y yo les puse igual en el apunte cómo se calcula. Sí, no, por eso. Bien, Hay los cosas neutrófilos. que no las entendí un poco. Hay algunas cosas que me costaron un poco entenderlas. La otra, si bien dijo que no hay que centrarse mucho en los tipos de anemia, sí saber que hay varios. Había una anemia, la verdad que ahora no me acuerdo bien porque la última vez que lo leí fue ayer, había un tipo de anemia que consumía, no sé si eran los glóbulos rojos o los glóbulos blancos.
Hay un tipo de anemia que es No la me anemia, acuerdo. la anemia hemolítica. La anemia hemolítica es una anemia que rompe los glóbulos rojos. Entonces, se rompen los glóbulos rojos. En general, lo más frecuente es por anticuerpos contra los propios glóbulos rojos y se rompen los glóbulos rojos Exacto. del cuerpo. Ese es un tipo de Este tipo anemia. este tipo de anemia, ¿en qué caso se puede llegar a presentar? Si bien dijo, está la mediterránea que es hereditaria, después nombró, ahora no me acuerdo el nombre, La más eh, la, frecuente, la anemia sí, más esa frecuente es es la la de falta anemia de por falta hierro. de hierro. Esa es la más importante y es la que más tienen que saber. Después tienen que saber que hay otros tipos de anemia. Para hacer un diagnóstico mucho más específico, ya es una cuestión más del hematólogo. Tienen que Ujú. saber que existen, o sea, hay anemias porque que se rompen los glóbulos rojos, anemias porque faltan nutrientes, pero tienen que saber como que hay muchas causas de anemia, que no es que ni saber ni que todas las anemias son por falta de hierro, pero sí saber que es lo más frecuente. ¿Sí? La anemia por falta de hierro es la anemia Ok. más importante de todos. Y después hay anemias asociadas a las enfermedades crónicas, por ejemplo cáncer, por ejemplo problemas reumatológicos, que eso también es importante porque, por ejemplo, en una sala de internación, por ejemplo, lo que les puede pasar es que se van a encontrar con anemias de la internación misma, anemias de un paciente que tiene una neumonía, anemia del paciente que está enfermo, o de un paciente con cáncer. Están apareciendo rayas solas en la computadora. Así que eso es importante. O sea, poder mirar un hemograma, saber los valores de hemoglobina, saber los valores de glóbulos blancos. Fundamental los cuidados de la neutropenia. ¿Sí? Eso es fundamental, es pregunta de examen. Recontra pregunta de examen. ¿Sí? Así que cuidados de un paciente con neutropenia es súper importante. Y de la anemia, Ok. bueno, eso, lo más importante, quizás nadie pretende que puedan hacer demasiado diagnóstico de una anemia, sí saber qué impacto tiene tener anemia en un paciente y bueno, algo del estilo, bueno, cuál es la más frecuente, eso sí se les puede preguntar, pero poder diferenciar un poco, bueno, qué impacto puede ser si el paciente tiene anemia y si ustedes ven un estudio de sangre, darse cuenta si el paciente tiene anemia. ¿Sí? Ok. ¿Estamos con eso hasta ahí? Sí. Lo de la neutropenia, recontra importante, intervenciones de enfermería en la neutropenia, re importante. Profesora, una pregunta, Cosilo habla. Sí, decime. Un paciente con una neutropenia leve, ¿igual hay que mantenerlo aislado? Si lo tenés internado por alguna razón, sí. Los mismos cuidados. Si el paciente tiene una neutropenia leve y la neutropenia es de corta duración o el paciente tiene una enfermedad crónica, a veces uno no lo tiene internado. Pero esto se refiere más a la internación. O sea, si el paciente está neutropénico y está internado, sí, tenés que tener todos estos cuidados. Si el paciente, por ejemplo, tiene una neutropenia porque hizo una quimioterapia o porque tiene una enfermedad que tiene un poco de neutropenia y simplemente la tiene, muchas veces no está internado y está en su casa. ¿Sí? Eso depende de qué tan crónica sea la neutropenia, cuál sea la enfermedad, cuál sea la causa de su neutropenia. Pero para cualquier paciente que esté internado y esté neutropénico, sí, los cuidados son estos. Ahora sí. Bien. ¿Alguna duda más de esta parte? ¿Seguimos? Medio interno. Medio interno es un tema un poco áspero de toda la vida, para todo el mundo, ¿sí? Así que cualquier duda que va surgiendo me van parando porque es un tema complejo, ¿sí? Lean bien los apuntes, además de esto que yo les voy a explicar, que la idea es para fijar conceptos, pero lean bien los apuntes, porque medio interno es un tema un poco áspero de toda la vida para todo el mundo, ¿sí? Bien. Acá yo les puse la imagen del compartimiento de líquidos corporales. Nosotros tenemos, nuestros líquidos corporales están separados por membranas. Tenemos el líquido que está dentro de las células y el líquido que está afuera. Esto yo creo que ya lo vieron el año pasado. Nosotros tenemos nuestro plasma,
que es el compartimiento que está en el intravascular, donde nosotros tenemos este plasma, está dentro de los vasos y tiene una presión también, y genera, y tiene una presión y se va intercambiando con el líquido intersticial, que está por fuera de las células, pero por fuera del intravascular, ¿sí? Y está separado acá por la membrana capilar, y después tenemos la membrana celular, que me diferencia todo lo que es extracelular de lo que es intracelular. La eliminación es por los riñones, por los pulmones, por las heces, por el sudor y por la piel, y la ingesta es, bueno, todo lo que uno va ingiriendo o va entrando al intravascular por cualquier vía. Ustedes van a ver en prácticas muy bien cómo es el tema de los balances, ¿sí? Para después lograr hacer balances para todas las patologías. Nosotros necesitamos mantener un tipo de presión del líquido dentro de los vasos, ¿sí? Y nosotros vamos a tener las presiones que hacen que el líquido quiera quedarse dentro del vaso y las presiones que hacen que el líquido quiera salir de dentro del vaso y atravesar la membrana. Nosotros vamos a tener una presión hidrostática capilar, ¿sí? Que la presión hidrostática capilar es la presión que está adentro del vaso, ¿sí? Vamos a tener una presión hidrostática intersticial que está del lado de afuera del vaso. Vamos a tener una presión oncótica que está adentro del vaso y una presión osmótica coloidal, que todas estas presiones son las presiones que generan, es cómo hacer para que el agua que está dentro del vaso se quede dentro del vaso, ¿sí? Acá tienen, o sea, la presión hidrostática capilar, que es la presión del agua que está dentro del vaso, genera presión hacia afuera, ¿sí? La presión intersticial genera presión hacia adentro. La presión hidrostática del líquido intersticial, que acá la tienen, yo no sé si ven mi puntero, es más pequeña que la presión hidrostática capilar, o sea que el agua tendería a ir hacia afuera. Nosotros tenemos la presión oncótica, que acá la tienen, y después tenemos la presión osmótica coloidal intersticial. La presión oncótica es es la presión de las proteínas que hace que el líquido se quede adentro de los vasos. La presión oncótica tiene presión hacia adentro y la presión osmótica coloidal intersticial hacia afuera. En base a esto es que vamos a tener los distintos desequilibrios de volumen del líquido extracelular, ¿sí? O sea, el líquido extracelular, dijimos, es el que está dentro de los vasos y por fuera de las células, el intersticial y el intravascular. Cuando nosotros tenemos hipovolemia, lo que vamos a tener es una pérdida mayor que la ingesta, ¿sí? O sea, se modifica lo que es la ingesta, una eliminación mayor que la ingesta. Entonces, lo que se modifica siempre es esto, es el líquido extracelular, que siempre va a depender un poco del intravascular, que se relaciona con el intersticial por la presión hidrostática y por la presión oncótica y osmótica, ¿sí? Si nosotros tenemos una pérdida mayor que la ingesta, que puede ser, por ejemplo, diarrea, vómitos, sudoración excesiva, hemorragias, o la fabricación de un tercer espacio, que es la acumulación de líquido en el pericardio, por ejemplo, que es la membrana del corazón, en la pleura, que es la membrana pleural, o en el peritoneo. Podemos tener hipovolemia. Acá lo que vamos a notar, que esto es un desequilibrio de volumen del líquido extracelular. Lo que vamos a notar es una disminución de la turgencia cutánea, o sea, oliguria, que el paciente haga poco pis, un pulso rápido y débil, mayor tiempo de llenados capilares, disminución de la presión venosa central. La presión venosa central es una medida que se refiere a la presión hidrostática que hay dentro de los vasos. Uno coloca una vía central en nuestro paciente y mide qué tanto, en realidad lo que se mide es con unas reglas cuántos centímetros llega a la sangre, y en base a eso uno sabe cuál es la presión hidrostática, ¿sí?, de los vasos.
Disminuye la presión venosa central, disminuye la presión arterial, mareos, confusiones, y va a aumentar la osmolaridad sérica y urinaria. Y vamos a tener el sodio urinario alto. ¿Por qué? Porque la relación con el líquido hace que el sodio sea mayor para poco líquido. La hipervolemia es al revés, es la ingesta mayor que la eliminación. Y acá, en general, se relaciona con alteración de mecanismos reguladores. Cuando hay insuficiencia renal, por ejemplo, insuficiencia cardíaca o cirrosis, significa que el cuerpo tiene poca capacidad de manejar los líquidos, entonces el líquido se empieza a acumular. También puede ocurrir cuando hay una administración excesiva de solución fisiológica. Se genera aumento de peso, edema, ascitis, va a tener ingurgitación yugular, que vamos a ver nuestros vasos del cuello dilatados, puede haber estertores que son crepitantes, puede haber aumento de la presión, aumento de la frecuencia respiratoria, y hay aumento de la osmolaridad sérica y urinaria. Y el sodio urinario está bajo, porque está repartido en relación al resto a la cantidad de líquido que hay en el cuerpo. La hipovolemia, el tratamiento de la hipovolemia es corregir la causa, ¿sí? La hipovolemia, dijimos, disminución del volumen en el líquido extracelular. Hay que corregir la causa, se prefiere vía oral si se puede, si no endovenoso, acordémonos, diarrea, vómitos, ¿sí? Eso como para acordarse sirve. Soluciones isotónicas para manejar la hipotensión, o sea, con solución fisiológica, con Ringer lactato, que estas soluciones expanden el volumen plasmático y la velocidad de la administración depende de la gravedad de la pérdida y de la respuesta. Hay casos muy graves de hipovolemia, que es que, por ejemplo, un paciente que tiene una hemorragia muy importante, eso puede generar hasta un shock hipovolémico. Que eso ya son cuadros muy graves y ahí entonces uno tiene que ser muy agresivo con la reposición de volumen. Es muy importante, pero también es muy frecuente encontrar, uno ve, por ejemplo, hipovolemia, en otros casos, por ejemplo, que capaz no son casos tan graves, por ejemplo, diarreas muy importantes, ¿sí? Que no es una hemorragia masiva y el paciente no está en shock, y uno ahí tiene que reponer en general con solución fisiológica, dependiendo del paciente. Es muy importante el control frecuente de peso, de los signos vitales, de la presión venosa central. Siempre hay que evaluar constantemente el nivel de conciencia, de los ruidos respiratorios. Esto es no solo por la hipovolemia, sino durante la reposición, porque a veces la reposición puede generarse, el paciente no tiene mucha tolerancia, por ejemplo, que aparezcan ruidos respiratorios o algún otro problema. Es muy importante el balance de ingresos y egresos, se evalúa el pulso débil, la hipotensión ortostática. La hipotensión ortostática, recordemos que es la diferencia entre la presión cuando el paciente está acostado y se sienta y le baja la presión. Y, por supuesto, la prevención en pacientes vulnerables, por ejemplo, en ancianos, muchas veces tienen más riesgo de presentar hipovolemia, o niños muy pequeños. Entonces, quizás un anciano que está con un cuadro de diarrea o con muchos vómitos, tiene más riesgo de presentar un cuadro hipovolémico o con algún trastorno de conciencia o alguna complicación un poco más importante. En la hipervolemia es totalmente al revés. Acordémonos que hay desequilibrio del volumen de líquido extracelular porque aumenta. Entonces, esto se maneja de otra forma, se maneja con diuréticos según intensidad del estado y la restricción de líquido y de sodio. Entonces uno ahí tiene que hacer balance negativo y puede llegar a requerir diálisis dependiendo de cuál es la causa y cuál es el problema que lo generó. Uno muchas veces con la restricción de líquido y de sodio logra generar un balance negativo y con eso mejora la hipovolemia. Se hace balance de ingresos y egresos, o sea, se cuantifica cuánto ingresa y cuánto egresa, y con esto uno va teniendo una idea si el balance va siendo correcto. Se controlan los ruidos respiratorios, por supuesto, el grado de edema en las regiones declives, el paciente, o sea, uno en general en un paciente que viene ambulatorio lo va a ver en las piernas, en los miembros inferiores, pero en un paciente, por ejemplo, que está acostado, a veces el sitio de declive es la espalda o la cola. Además de las piernas, ¿sí? Eso es muy importante poder evaluarlo. Y también es muy importante el peso de los pacientes, se los pesa todos los días para ver cómo va evolucionando.
La prevención se basa en la restricción de sodio y en vigilar los tratamientos con las soluciones parenterales y su velocidad de infusión también, porque a veces el paciente, si no tiene mucha tolerancia, lo que le puede pasar es que nosotros le generemos hipervolemia al pasarle mucho líquido. Y por supuesto, bueno, apoyar el régimen terapéutico. La otra cosa que puede suceder, que tiene mucha relación con el volumen de líquido extracelular, es el sodio, que son los desequilibrios de la osmolaridad. La hipernatremia lo que genera es un líquido hipertónico, entonces hay mayor pérdida de agua que sal o más sal que agua, ¿sí? Y junto con la hipovolemia es la deshidratación. O sea, ¿qué pasa? Cuando nosotros perdemos agua, especialmente, lo que se genera es que el líquido que queda se vuelve hipertónico, o sea, el líquido tiene mucha sal, entonces se produce hipernatremia. Que esto puede suceder, por ejemplo, cuando hay privación de agua o en shock de calor, diarreas, quemaduras, corticoides también, hay mucha sed, aumento de la temperatura corporal, letargo, irritabilidad, puede haber convulsiones, puede haber aumento del sodio y puede disminuir la PVC. Hola. Hola. No, perdón, profe, estaba con mi esposa acá y le estaba diciendo que me pase. Ah, está bien. Silénciate, porfa. Bien, y la hiponatremia es al revés. El líquido se vuelve hipotónico, entonces como el líquido se vuelve hipotónico, las células que tenemos se hinchan y se produce una disfunción cerebral especialmente. ¿Por qué? Porque como el líquido es hipotónico, con respecto a las células, ¿sí? Las células empiezan a juntar agua, porque la tendencia del agua es a irse hacia donde hay mayor osmolaridad. Entonces, especialmente, por ejemplo, las neuronas, ¿sí? Se empiezan a hinchar y se produce una disfunción cerebral. Y se puede ser un trastorno confusional, por ejemplo. Es bastante frecuente en ancianos. Y esto puede tener relación, por ejemplo, con los diuréticos, con enfermedades gastrointestinales, con enfermedades renales, insuficiencia suprarrenal, y vamos a tener el sodio sérico disminuido. O sea, acá lo que vamos a hacer es hacemos un ionograma y vemos cómo está el sodio, básicamente. Y vamos a encontrar la hiponatremia. La deshidratación, a ver, volvemos a lo anterior. La deshidratación clínica suele ser hipovolemia, o sea, disminuye el volumen y aumenta el sodio. Esto suele venir en conjunto, ¿sí? Esto es más difícil verlo aislado, 100% aislado, sino que lo que vamos a ver es hipovolemia con hipernatremia. Y esta es la deshidratación clínica, que esto es bastante frecuente de encontrar, diarreas, vómitos, ¿sí? O a veces puede pasar, por ejemplo, cuando hace muchísimo calor, por ejemplo, los ancianos, cuando hace mucho calor y están un poco solos y no toman agua, están en riesgo de tener un cuadro de deshidratación, ¿sí? Lo mismo los chicos cuando tienen muchos vómitos, por ejemplo, o mucha diarrea, y a veces no toleran tampoco, cuando no toleran tomar líquido, ¿sí? También puede pasar que se deshidraten. Esto es bastante frecuente, entonces nos vamos a encontrar, de vuelta, hipovolemia con hipernatremia. Son cuadros de deshidratación que pueden tener trastornos neurológicos, ¿sí? La hiponatremia es lo contrario. Hay poca sal, entonces las células se intoxican con agua y hay disfunción cerebral y síndrome confusional. Esto es mucho más frecuente en ancianos, ¿sí? Y recapitulando un poco, la hipervolemia es al contrario. Suele haber poca eliminación por algún problema, que suele insuficiencia renal, cardíaca, una cirrosis hepática, y se empieza a juntar agua, ¿sí? Entonces, hipervolemia, mucho líquido, ¿sí? Hipovolemia con hipernatremia es poco líquido, mucha sal, ¿sí? Que es la deshidratación, y después tenemos la hiponatremia, que es poca sal.
Para el tratamiento de la hiponatremia se puede restituir sodio, ¿sí? Se puede hacer por vía oral, por sonda nasogástrica o por vía endovenosa. Dependiendo de la severidad de la hiponatremia es que se elige la vía. Se suele usar solución fisiológica y en algunos pacientes que tienen síntomas neurológicos graves se pueden usar soluciones hipertónicas, pero esto se hace en cuidados críticos. Y restricción hídrica solamente si el volumen hídrico es normal. La atención de enfermería se refiere a los balances de ingresos y egresos, control de síntomas y signos neurológicos, el control del peso, registrar ingresos o egresos anormales, y puede dar un síndrome confusional agudo en ancianos, siempre hay que controlar cómo está el sodio, y control de la sobrecarga al administrar soluciones endovenosas. La hipernatremia, el tratamiento puede ser solución hipotónica. Ahora, cuando la hipernatremia está acompañada de hipovolemia, en general uno administra solución fisiológica. La hipernatremia puede usar solución hipotónica, que puede ser dextrosa, ¿sí? O cloruro de sodio al 0,3%. Se realiza el balance de ingresos y egresos, control de signos y síntomas neurológicos, el peso, registrar las pérdidas anormales, y la prevención es suministro de líquidos a intervalos regulares donde uno previene la deshidratación, ¿sí? Que es muy importante prevenir la deshidratación en todos los pacientes, especialmente internados, especialmente ancianos, especialmente con alguna patología. La deshidratación hay que prevenirla en cualquier paciente. Es muy importante, por ejemplo, siempre el consejo cuando hay un paciente con diarrea o con vómitos, ¿sí? Que a veces uno ve que está en la casa y es importante que pueda tomar líquido. Con respecto al potasio, es muy importante poder ver las alteraciones del potasio, porque el potasio puede dar arritmias cuando hay trastornos muy graves. La hiperpotasemia, o sea, el aumento del potasio en la sangre, suele ocurrir con problemas renales, ¿sí? Insuficiencias renales agudas o crónicas, esa es la causa más frecuente. Y la hipopotasemia por diarrea, vómitos o diuréticos, los diuréticos muchas veces bajan el potasio, o por problemas de alcalosis, que ahora vamos a ver bien la alcalosis. Y el potasio puede dar debilidad muscular y alteraciones en el electro. Los dos problemas de potasio, hiperpotasemia e hipopotasemia, dan arritmias, ¿sí? Y uno tiene que hacer el electrocardiograma como para poder ver cómo está el corazón en base a las alteraciones graves del potasio. Cuando la alteración es muy leve, uno quizás no encuentre nada, pero cuando la alteración del potasio es grave, tanto en más como en menos, uno puede tener arritmias y las arritmias pueden causar la muerte. El tratamiento de la hipopotasemia son complementos. Cuando uno tiene poco potasio, le da potasio al paciente. Hay que tener cuidado con la función renal y con la flebitis clínica, porque cuando la hipopotasemia es grave y uno trata de suplementar el potasio por vía endovenosa especialmente, el potasio da mucha flebitis, entonces uno tiene que tener esa precaución. Se controlan los síntomas y los signos, se ven los signos en el ECG, en el electrocardiograma, donde uno puede ver un aplanamiento de la onda T, y hay que controlar la orina para administrar el potasio endovenoso, que siempre se pasa en bomba de infusión y muy lento por la flebitis química. La hiperpotasemia en general puede asociarse a acidosis y se puede usar gluconato de calcio en casos graves, endovenoso, porque lo que hace es mejorar el efecto cardiológico del potasio. Luego, muchas otras veces uno lo que hace es tratar de mejorar el potasio cuando el paciente no tiene una alteración en el electro muy grave, que eso lo puede hacer nebulizando con salbutamol, con un poquito de insulina y dextrosa. Entonces le pone insulina y solución hipertónica de dextrosa, nebulizar con salbutamol. Son cosas que bajan el potasio, no en la cantidad que del gluconato de calcio, pero en casos más leves son cosas que se usan en la práctica. Y sirve para controlar los signos y los síntomas, y por supuesto los signos en el electrocardiograma, que es todo lo contrario a lo anterior. En la hipopotasemia tenemos un aplanamiento de la onda T, donde todo es más
más aplanado, y en la hiperpotasemia vamos a tener ondas T picudas y un QRS ancho que puede llegar a terminar en una arritmia que puede ser fatal. Dependiendo, por supuesto, de la severidad del cuadro. O sea, mientras más graves son los trastornos, más riesgo tienen y más alteraciones en el electro vamos a encontrar. Entonces, cuando hay problemas de potasio es fundamental hacer un electrocardiograma. El calcio, los problemas con el calcio se relacionan con la excitabilidad neuromuscular. La hipercalcemia suele ocurrir en problemas de cáncer, en problemas de hiperparatiroidismo, no es frecuente en pacientes sanos. Y la hipocalcemia tampoco es frecuente, puede ocurrir en pancreatitis, por ejemplo, o en problemas de paratiroides. Muchas veces los problemas de paratiroides ocurren en cirugías de tiroides, por ejemplo, y cuando hay cirugías muy importantes del cuello, de tumores, a veces se llevan las glándulas paratiroides y puede generar una hipocalcemia. El calcio lo que genera son alteraciones de la excitabilidad neuromuscular. En la hipocalcemia genera que las células neuromusculares estén más excitables, que estos que yo les puse acá, el trusoide, el Chopsteck, son signos de hipocalcemia, donde por ejemplo uno golpea la mandíbula y el músculo se contrae con un pequeño golpecito de mandíbula, con un pequeño golpecito en la mejilla, y se contrae como el músculo del cachete. Y esto es porque aumenta la excitabilidad neuromuscular, o sea, apenas uno toca un músculo, este músculo se contrae. Al contrario, la hipercalcemia lo que genera es como letargo. El tratamiento de la hipocalcemia son sales de calcio en infusión lenta y medidas preventivas contra las convulsiones si es muy intensa. Y de la hipercalcemia, uno al revés, lo que hace primero es hidratar lo más que pueda y colocar diuréticos, y si es muy severa se usan bifosfonatos como el formidonato endovenoso. Y si es un cáncer, el tratamiento del cáncer. ¿Sí? Siempre hay que controlar los signos y síntomas, y en la hipercalcemia promover el consumo de líquidos. El magnesio es muy parecido al calcio. La hipermagnesemia se produce por la insuficiencia renal terminal. Las alteraciones del magnesio son bastante poco frecuentes. Y la hipomagnesemia, alcoholismo crónico, la cetoacidosis diabética y el uso de laxantes. Y es igual que el calcio en relación a la excitabilidad neuromuscular, aumentan la hipomagnesemia y disminuyen la hipermagnesemia. Los trastornos de hidroelectrolíticos, nada, hay que sentarse y estudiarlos, no hay mucho misterio con esto. Vamos a revisar bien el tema del equilibrio ácido-base. Medio interno, chicos, es un tema así como lo ven, es complejo, es un montón de iones y de cosas que se van modificando, y esto a veces genera que sea un poco complejo para hacerlo. Hay que leerlo, hay que entenderlo, hay que sentarse y leerlo muchas veces hasta que uno lo entienda. El equilibrio ácido-base, ¿sí?, se refiere al pH del cuerpo. Nosotros tenemos un pH normal que está entre 7,35 y 7,45. ¿Sí? El pH es el equilibrio entre lo ácido y lo alcalino que tenemos en el cuerpo. ¿Sí? Ácido es el pH cuando está más bajo y alcalino es cuando está más alto. ¿Sí? Por ejemplo, en la vida real, ejemplos de ácidos tenemos, no sé, el ácido cítrico, y ejemplos de alcalino, por ejemplo, el bicarbonato de sodio. ¿Sí? Esos son ejemplos de la vida real. Nuestro cuerpo tiene todo un sistema de fabricación de ácidos que genera que uno logre mantener ese pH en estos valores. ¿Sí? Nosotros tenemos dos tipos de ácidos. El ácido carbónico, que proviene del dióxido de carbono que respiramos más el agua, ¿sí?, que es regulado por nuestros pulmones, ¿sí?, que por nuestro sistema respiratorio. Y después tenemos ácidos metabólicos, que son el ácido cítrico y el ácido láctico principalmente, que están regulados por nuestros riñones, ¿sí? Que nuestros riñones
generan, o sea, mediante el bicarbonato, generan como bicarbonato y con esto regulan la cantidad de ácido metabólico. Entonces tenemos ácidos carbónicos que están regulados por la parte respiratoria, que es el dióxido de carbono, que se elimina dióxido de carbono, y los ácidos metabólicos que están regulados por los riñones, ¿sí? Entonces nosotros tenemos acidosis, es cuando el pH está menor de 7,35, y alcalosis es cuando el pH está por arriba de 7,45. Hay varios tipos. Los tipos de acidosis y de alcalosis pueden ser respiratoria o metabólica, las dos cosas, dependiendo de dónde esté el problema, ¿sí? Si el problema está en mi sistema respiratorio, el problema es respiratorio; si el problema está en mi sistema metabólico, es metabólico. Nosotros tenemos que lograr diferenciar cuando la acidosis es respiratoria, la acidosis es metabólica, y lo mismo la alcalosis. Si nosotros tenemos una acidosis respiratoria, para decir que es acidosis, tenemos que mirar el pH. Si el pH está para abajo, es una acidosis. Si el pH está para arriba, es una alcalosis. ¿Sí? Hasta ahí, eso es fácil. Eso siempre vamos a llegar muy bien. Si nosotros tenemos un pH más bajo que 7,35, es una acidosis. Si el pH está por arriba de 7,45, es alcalosis. ¿Sí? Hasta ahí estamos bárbaros. Hay patologías que pueden generar hipoventilación alveolar, ¿sí? Cuando hay hipoventilación alveolar, por ejemplo, un EPOC, por ejemplo, una neumonía, el paciente puede juntar ácido carbónico. Entonces, como la eliminación de dióxido de carbono por culpa de una hipoventilación alveolar está reducida, el cuerpo va a generar ácido carbónico, ¿sí? Entonces, mi pH va a tender a disminuir. ¿Por qué? Porque hay más ácido carbónico que lo que había antes o que lo que debería haber. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mi cuerpo genera ácido carbónico, ¿sí? Baja el pH, y apenas baja el pH, mis riñones se dan cuenta de que está bajando el pH y dicen, no, yo lo tengo que compensar. Entonces, la parte metabólica de los riñones empieza a generar bicarbonato, o sea, deja de eliminar bicarbonato, empieza a generar bicarbonato, y bajan los ácidos metabólicos, y trata de compensar el aumento de los ácidos, ¿sí? Siempre el cuerpo va a tratar de compensar lo que está pasando. Entonces, cuando hay cuando la parte respiratoria, o sea, pensemos siempre respiratorio y metabólico, cuando la parte respiratoria se daña, la parte metabólica lo va a tratar de compensar. Y cuando la parte metabólica se daña, la parte respiratoria lo va a tratar de compensar. Ahora, si nosotros pensamos un poco, vamos a saber que cuando nuestro sistema respiratorio lo va a lograr compensar rápidamente, pero a nuestro sistema metabólico le va a costar mucho más compensarlo. ¿Por qué? Porque tiene todo un sistema metabólico de producción de ácidos que lleva más tiempo. Es más fácil para el cuerpo. O sea, uno dice, bueno, yo empiezo a hipoventilo, o sea, respiro más lento o respiro más rápido, y enseguida encima el dióxido de carbono se va a modificar. En cambio, fabricar bicarbonato o disminuir la producción de ácidos metabólicos es más compleja, y las compensaciones metabólicas son lentas. Entonces, las compensaciones respiratorias son rápidas y las compensaciones metabólicas son lentas. Entonces, acá tenemos nuestra acidosis respiratoria. El problema es respiratorio, ¿sí? Como hay un problema respiratorio, por ejemplo, hipoventilación alveolar por una neumonía, aumentan los ácidos carbónicos, que son porque disminuye la eliminación de dióxido de carbono. Y nos baja el pH. Esa acidosis nos baja el pH, ¿sí? La acidosis siempre tiene el pH disminuido. Entonces ahí vamos a pensar que nuestro sistema metabólico tiene que compensar lo que se descompensó. Se me descompensó algo respiratorio, entonces tengo que mirar mi sistema metabólico, que va a tender a compensarlo. Entonces, va a eliminar hidrógeno, va a guardar bicarbonato y va a disminuir los ácidos metabólicos, tratando de compensar mi pH que había bajado, ¿sí? La alcalosis respiratoria. Si decimos alcalosis, nuestro pH tiene que estar aumentado. Si decimos respiratoria, el problema tiene que estar en mi sistema respiratorio, ¿sí?
Entonces, esto se produce por hiperventilación alveolar, es todo lo contrario. Si yo hiperventilo, estoy eliminando más dióxido de carbono, entonces me bajan los ácidos carbónicos y me va a aumentar mi pH. Puede ser hipoxemia, ansiedad o dolor, por ejemplo. Esta suele ser de corta duración, entonces la alcalosis respiratoria no es lo más frecuente y por este motivo es que en realidad tiene poco tiempo para compensar. Entonces, yo tenía menos ácido carbónico, porque como estoy hiperventilando, estoy eliminando mucho dióxido de carbono. Entonces, como estoy eliminando mucho dióxido de carbono, me baja el ácido carbónico, tengo alcalosis, porque me falta ácido. Entonces, se disminuye la eliminación de hidrógeno, ¿sí? Y los ácidos metabólicos tienden a aumentar para compensar el ácido que me falta de la parte respiratoria. Esto, en general, las alcalosis respiratorias es por estas causas, es por hiperventilación y suele ser o por hipoxemia o por ansiedad y por dolor, y esto suele ser de corta duración, entonces la compensación, tiene poco tiempo para compensar el riñón, más fácil encontrarla descompensada que compensada. Acidosis metabólica. La acidosis metabólica es muy importante, ¿sí? La acidosis metabólica, si decimos acidosis, vamos a encontrar el pH bajo, si decimos metabólica, el problema va a estar en el aumento de los ácidos metabólicos, ¿sí? Entonces, nos vamos a encontrar con que el desequilibrio es metabólico. Cuando el desequilibrio es metabólico, nuestro sistema respiratorio va a tender a compensar. La compensación del sistema respiratorio es rápida, ¿sí? Una de las causas más comunes de acidosis metabólica es la cetoacidosis diabética, que es un excelente ejemplo y es muy importante, porque uno ahí realmente encuentra acidosis metabólica importantes. Luego la enfermedad renal oligúrica o shocks con acidosis láctica. Por alguna razón aumenta un ácido metabólico, que puede ser ácido láctico en pacientes con shock, ¿sí? O cualquier ácido metabólico, por ejemplo en la cetoacidosis diabética. Entonces, acá lo que vamos a tener es una descompensación metabólica. Mi sistema metabólico no logra eliminar todos los ácidos metabólicos que hay generados por alguna razón, que sea por la cetoacidosis diabética, o por el shock, o por lo que sea. Mi sistema metabólico está descompensado. Mi sistema metabólico aumenta los ácidos metabólicos. Como aumentan los ácidos metabólicos, el pH baja. Entonces, mi sistema respiratorio lo quiere compensar. ¿Cómo? Bajando los ácidos que produce y eliminando dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque trata de disminuir los ácidos carbónicos para compensar el aumento de los ácidos metabólicos. Y acá tenemos el último ejemplo, es la alcalosis metabólica. Si decimos alcalosis, el pH tiene que estar aumentado. Si decimos metabólica, el problema es de la parte metabólica, ¿sí? El problema está en la disminución de los ácidos metabólicos. Porque hay una disminución de los ácidos, dijimos que hay disminución de los ácidos metabólicos, lo que pasa es que hay alcalosis, aumenta el pH. ¿Por qué? Porque hay menos ácido. Entonces, por ejemplo, esto tampoco es lo más frecuente, puede ocurrir por aspiraciones gástricas prolongadas o por hipopotasemia o por un aumento del bicarbonato, por ejemplo, en los vómitos. Si mi sistema respiratorio lo tiene que compensar, la compensación del sistema respiratorio es rápida. Entonces, si bajan los ácidos metabólicos, lo que tiene que pasar con el ácido carbónico es que aumente. ¿Por qué? Porque hay alcalosis, aumenta el pH y el cuerpo quiere bajar el pH y volverlo normal. Entonces me aumentan los ácidos carbónicos. La compensación es rápida, entonces el sistema respiratorio lo suele compensar. Lo que más van a ver son acidosis, es mucho más común que alcalosis. Las acidosis suelen ser más graves, ¿sí? Entonces, cuando evaluemos nos tenemos que fijar. Vamos a tener en nuestro estado ácido-base, le hacemos un estado ácido-base al paciente y vamos a ver el pH. Cuando vemos el pH vamos a definir si es una acidosis o es una alcalosis, ¿sí? Eso es lo primero que vemos. Después vamos a saber también qué tiene el paciente, ¿no? Por supuesto, o sea, cuál es el cuadro clínico del paciente como para ver qué puede tener. Después tenemos que mirar la PCO2. Acordémonos que la PCO2 se compensa y se descompensa rápidamente. Si el paciente tiene un trastorno respiratorio o un trastorno metabólico. Entonces,
vamos a tener si la PCO2 está aumentada o está disminuida y vamos a ver cómo está el bicarbonato, si está aumentado o está disminuido. El bicarbonato es el reflejo de lo metabólico, la PCO2 es el reflejo de lo respiratorio, ¿sí? No pretendo que sean expertos en estado gaseoso, pero sí que entiendan un poco cómo funciona esto, y si por ejemplo uno dice, bueno, alcalosis respiratoria, ustedes tienen que saber qué aumenta, qué disminuye y quién compensa, ¿sí? A ver, préndanse los micrófonos. Profe, ¿puede ser que en una cetoacidosis hay un aliento característico en el paciente? Sí, es cierto eso. Ahora no vamos a ver cetoacidosis ahora porque eso lo tenemos más adelante, pero sí es cierto. Eso es por los cuerpos cetónicos que tiene el paciente. Es como un signo que podemos prestar atención cuando estamos con un paciente para saber qué es lo que le está pasando. Sí, vas a tener muchas cosas en la cetoacidosis. Nosotros tenemos diabetes, tenemos más adelante, lo tenemos el cuatrimestre que viene, ¿sí? Así que después lo vamos a ver bien, cetoacidosis. Pero, o sea, un cuadro de cetoacidosis vos vas a tener una hiperglucemia muy importante, que en general suelen ser debut diabéticos, o sea, un paciente que es diabético, que hace un cuadro de hiperglucemia muy importante y genera cuerpos cetónicos que son ácidos, ¿sí? Entonces va a tener acidosis metabólica, pero va a tener también signos de diabetes y tiene un aliento a manzana que es muy característico. Pero probablemente no te des cuenta por eso solo, sino que te vas a dar cuenta también por todo el resto del cuadro. Pero eso lo vemos más adelante, no, eso nos toca el cuatrimestre que viene, así que quédense tranquilos con la cetoacidosis. Ahora la idea es comprender un poco lo que nos toca ahora, es comprender, o sea, la acidosis, la alcalosis, que es respiratorio, que es metabólico. ¿Dudas? No puede ser que nadie tenga ninguna duda de este tema. Profe, a mí lo último como que me mareó un poco. Sí. Marea. Pero bueno, capaz que leyéndolo atentamente después al cuadrito, comprenda un poco más, porque el último lo entendí un poquito mejor, pero los primeros como que me mareó un poco. Marea un poco. Este tema, a ver, medio interno es un tema, es un poco lo que les dije al principio, es un tema complejo para todo el mundo, siempre genera muchas dudas, te tenés que sentar y lo tenés que mirar, o sea, tenés que ponerte a pensar, a ver cómo está el pH. Yo les puse igual también un video explicativo que también, o sea, lo explica muy sencillo y van a tener la clase grabada, pero capaz, o sea, uno en general tiene que hacer ejercicios con esto hasta lograr comprender, porque aparte primero uno lo ve todo así medio junto y marea, o sea, y no terminás de entender que respiratorio por qué, que metabólico por qué, o sea, y lo más importante es eso, es diferenciar, primero, si es alcalosis o es acidosis, que eso lo ves del pH, o sea, primero mirás el pH, y ahí ya diferenciaste, si es acidosis o es alcalosis, ¿sí? Y después tenés que fijarte también, una forma un poco más fácil de verlo es cuál es el problema. O sea, qué problema tiene el paciente, ¿sí? Si el problema es respiratorio o el problema es metabólico. Por ejemplo, si el paciente tiene una cetoacidosis diabética, que ya que lo dijimos, lo decimos, el problema es metabólico, ¿sí? Y entonces nosotros ahí sabemos que la parte respiratoria compensa rápido, que la parte metabólica compensa lento. Entonces, si el problema es respiratorio, la parte metabólica compensa lento. Si el problema es metabólico, la parte respiratoria compensa rápido. ¿Sí? Eso es súper importante. Y después un poco saber qué trastorno puede haber, o sea, un poco del EPOC, que puede dar acidosis respiratoria, la cetoacidosis diabética, hasta ahí. Medio interno es así, hay que sentarse, hay que mirarlo y mirarlo hasta que entre. ¿Era PCO2, profe? Interno. Sí, profe. Es la presión de dióxido de carbono, el dióxido de carbono que eliminan los pulmones. Ah, la presión. Claro. No. Después, ¿estuvieron viendo el trabajo integrador? Sí, el trabajo sí. ¿Tienen dudas al respecto?
Este trabajo integrador, más allá de que no se pueden poner notas, ¿sí? Pero es como, o sea, es lo que hubiese sido un parcial del cuatrimestre. Cumple esa función, cumple la función de parcial. Más allá de que no van a tener notas de esto. O sea, van a tener aprobado, desaprobado, pero no van a tener notas. Así que nada, la idea es que si tienen dudas las puedan decir, ¿sí? O las puedan aclarar si quieren ahora y si no cuando les surjan. Quizás cuando se sienten a hacerlo les surjan dudas a medida que vayan Sí, justo haciendo. la 9 habla de eso, de lo que vimos del estado ácido base. Claro, porque no les mandé un trabajo especial de este módulo solo. Se los puse ahí en el integrador. Así que, porque si no les tenía que mandar otro más y era mucho ya. Entonces preferí poner una preguntita de esto y listo. Calculo que estarán de acuerdo con eso. Sí. La pregunta 9 que dice qué tipo de desequilibrio presenta sería